Vamos a hablar en este bloque sobre un tema que es clave y que sufren todos, industriales y productores: comercialización de leche cruda, cómo son los sistemas de formación de precios en el mundo. A quien tengo aquí a mi lado, ahora sí, es a Laura Gastaldi del INTA Rafaela. Vamos a hablar de eso, vamos a escuchar su exposición mientras siguen ingresando y se van acomodando. Laura, ¿te parece que empecemos? Dale. Muy bien, vamos a empezar. También tenemos en el panel, y lo voy a decir bien, a Francisco Rostán, que es economista adjunto de INALE, y también al ingeniero agrónomo Gustavo Moseris. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a la FOMPEL por la invitación. Bueno, nos ha tocado un tema bastante complicado, así que esperemos que podamos dar respuesta a la comercialización de leche cruda y cómo son los sistemas de formación de precios en el mundo. Es bastante complejo, así que nuestro aporte va a ser muy humilde y lo vamos a hacer en dos partes. En primer parte, vamos a presentar diferentes mecanismos de formación de precios de la leche cruda, o sea, precio al productor, vigente en países que fuimos seleccionando. Hicimos una selección de países y bueno, vamos a contar un poquito cómo es el tema de la formación de precios. Y en segundo lugar, Francisco Rostán de INALE, a quien agradecemos la participación, va a comentar un estudio de evaluación de transmisión de precios entre mercados y también entre actores de la cadena. Y en este caso va a abordar la situación para Argentina y para Uruguay. Bueno, en relación al primer punto, que es el tema de la formación de precios, es preciso, digamos, entender que no es un proceso aislado, sino que va a estar asociado directa o indirectamente con otras medidas que hacen a la política lechera de un país. Y estas medidas pueden ser medidas que apunten a controlar la producción, medidas que apunten a organizar el comercio exterior a través de cuotas, aranceles, reintegros. También tenemos instrumentos específicos que tienen que ver con la formación del precio o establecer un precio mínimo. Y bueno, en este punto es importante que siempre exista un comprador de última instancia que permita mantener, o sea, sostener ese valor regulado. Y bueno, y otras medidas más que van indirectamente a afectar o a condicionar el precio que va a recibir el productor. En este gráfico precisamente mostramos eso, cómo cambios en las políticas lecheras de algunos países determinaron cambios en la manera en que se reflejaba el precio del productor. Acá en este gráfico tenemos el precio de la leche desde el año 91 hasta el año 2019 en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, como país representativo de la Unión Europea, y Canadá. Y bueno, vemos que a partir de, más o menos a partir del 2000, comienzan a registrarse algunos cambios en las políticas de Estados Unidos y Unión Europea, con una reducción o eliminación de ciertos programas que directamente, digamos, impactaban sobre el precio productor, y a partir de ahí el precio en ambos países empezó a converger a los precios que se registran en Nueva Zelanda como país de referencia a un mercado desregulado. En la situación opuesta tenemos a Canadá, en donde vemos que bueno, tiene un precio muy alto y eso responde a una política con un alto nivel de intervención, como vamos a ver más adelante. Bueno, el recorrido lo vamos a empezar, seleccionamos 6-7 países. Vamos a comenzar por América del Norte, en primer lugar Estados Unidos, luego vamos a ir a Canadá, nos trasladamos a Unión Europea, de ahí viajamos a Oceanía para finalmente aterrizar en Sudamérica. En cada uno de los países ustedes van a ver al lado de la bandera algunos datos estadísticos que es importante tener en cuenta para entender un poquito en qué contexto se inserta cada una de las políticas lecheras. Bueno, comencemos con Estados Unidos. Se trata de un país en donde no hay medidas que regulen la producción, no hay cuotas, y vale aclarar que en este país alrededor del 85% de la producción está asociado a cooperativas. Así que eso ya nos da una idea del contexto en donde se forman los precios. Sí existe en Estados Unidos un programa que se llama Precio Mínimo,
que se realiza a través de órdenes federales de comercialización de la leche, que es un programa que se implementó allá por el año 37. También hay contratos a plazos, que se inició como un programa piloto en el año 99 y continúa vigente. Y también hay otra medida que, si bien no es una cuestión de precio directamente, sí incide en alguna manera sobre la situación económica de los productores, que es esta cobertura de margen lechero, que es un programa que implica una transferencia directa del Estado hacia los productores, porque es una cobertura que indemniza cuando el margen entre el precio de la leche y el costo de los alimentos es adverso, automáticamente la cobertura indemniza. ¿Y por qué decimos que es una transferencia directa del Estado a los productores? Porque hay un cierto rango de esta cobertura, un cierto rango de este riesgo que es gratis. Los productores pueden acceder de manera gratis. Bueno, y acá tenemos otros programas de política lechera que se implementan en Estados Unidos. Primer punto, nosotros nos vamos a detener a comentar cómo es este sistema de órdenes federales, y para eso es preciso mencionar un refrán que es muy conocido en la industria láctea y que dice que, bueno, solo 5 personas en el mundo saben cómo se cotiza la leche, pero bueno, lamentablemente 4 ya no están en esta tierra. Así que bueno, es un sistema bastante complejo y bueno, yo no soy esa persona que entiende del todo el sistema. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que hay que comprender es el origen de este programa, que tiene como objetivo establecer un precio mínimo de la leche. Y vale aclarar que este precio mínimo es obligatorio para los procesadores de tipo privados. Las cooperativas pueden o no pagar ese valor mínimo. Bueno, y acá me prestaron un mapa que es muy interesante, que muestra ya por el año 37 cómo era el tema de la logística de la leche fluida desde las zonas de alta producción a las zonas de demanda. Y precisamente los altos costos de logística llevaron a organizar este programa, a partir del cual, a través del precio de la leche, trataban de incentivar la producción de leche en aquellas áreas deficitarias. Bueno, obviamente el programa de órdenes federales también persigue otros objetivos, como regular los intercambios para una mayor igualdad de negociación, también asegurar suministro de leche adecuado a los consumidores, y un objetivo también muy bueno que es el de generar información sectorial, entendiendo la información como un factor clave para transparentar las transacciones. Bueno, ¿cómo se establece este precio mínimo? Hay 2 componentes que son considerados. Por un lado, se tiene en cuenta el destino de la leche. Y ese destino de la leche está clasificado en un sistema que considera 4 clases: leche fluida, productos blandos, quesos y productos secos. Y por otro lado, el concepto de área de comercialización, que son estas órdenes federales. Acá está. Las órdenes federales de comercialización, que bueno, actualmente hay 11 órdenes federales. ¿Cómo es este sistema? Los productores que están localizados en un área de comercialización comparten los ingresos de todos los procesadores que están ubicados en ese lugar, los ingresos de esta leche previamente clasificada. Y cada clase de leche recibe un precio diferente. Y en general la leche clase 1 es la que recibe el precio más alto bajo un supuesto de inelasticidad. Es que por más que suba el precio de la leche, no va a cambiar demasiado el tema del consumo o la demanda. Y en forma sintética, estas órdenes federales para llegar a este precio mínimo regulado por orden consta de 4 pasos. El primer paso es determinar el precio de los productos. Para eso, mensualmente se realizan relevamientos de precios que el USDA después publica. A partir del precio de esos productos, se determina el precio de los componentes. Componentes son proteína, manteca, otros sólidos y sólidos no grasos. Para establecer el precio de los componentes se tienen en cuenta costos de elaboración y también un factor de rendimiento. Paso número 3, a partir del precio de los componentes, se determina el precio de cada una de las clases de leche. Clase 1 es leche fluida.
Y finalmente, una vez que cada una de las órdenes federales tiene el precio de las clases, determina dentro de cada orden este valor ponderado, que es un precio mínimo. Es un precio mínimo, después cada uno de los procesadores va a tener incentivos para ofrecer premios, bonificaciones para captar mayor leche a su procesadora. Bueno, ¿cuál es la situación actual de las órdenes federales? En términos proporcionales, bueno, en este gráfico de la izquierda, lo que vemos es la evolución desde el año 2001 al 2021. La línea azul superior corresponde a la producción nacional. Las barras de color celeste y azul corresponden a la leche que se comercializó bajo órdenes. Y la barra color verde, la leche que se comercializó fuera de órdenes. Y bueno, lo que vemos es que hay una cierta pérdida de importancia relativa en los últimos años. Y en el gráfico de la derecha, lo que se presenta es el precio expresado como variación en cada una de las 11 órdenes que están vigentes actualmente en Estados Unidos. Y bueno, vemos que en Florida el precio mínimo uniforme es superior al que se registra en otras áreas. Es un sistema que está muy bien documentado, a pesar de que es bastante complejo para comprender. Y bueno, en cada uno de estos pasos que habíamos mencionado antes, tienen muchas ecuaciones adentro para llegar a establecer el precio mínimo uniforme por orden. Bueno, vale aclarar que actualmente es un sistema que está siempre en constante revisión. Y bueno, actualmente a raíz del COVID se registraron algunos cambios en la canasta de consumo de leches. Y bueno, y esto determinó que el precio mínimo fuese inferior y bueno, hay ciertos reclamos del sector para tratar de revisar el sistema de órdenes. Bueno, segundo país que nos vamos a trasladar es a Canadá, que bueno, habíamos anticipado, Canadá tiene los precios más altos al productor en ese gráfico primero que habíamos visto. Habíamos anticipado que tiene una política bastante intervencionista. Y bueno, los pilares de la política canadiense, por un lado, es la producción que está regulada por cuotas. Las cuotas se establecen en grasa butirosa todos los años. La cuota es fijada por el Comité de Gestión de Suministro de Leche, que depende de la Comisión Canadiense de Lechería. Otro pilar de esta política intervencionista es el control de importaciones. Y el último pilar es que en Canadá, el precio de la leche se estima a partir de los costos de producción. Quizás, si no quedó claro, en Estados Unidos veíamos que se determinaba a partir del precio de los productos, de queso, manteca. Bueno, quienes participan en estas decisiones son la Comisión Canadiense de Lechería, el Comité de Gestión de Suministro y las juntas provinciales, que cumplen una función muy importante porque son las que reciben las cuotas y las que asignan a los productores. Y también son las que establecen el precio dentro de cada provincia. Bueno, acceder a una cuota no es económico. De hecho, en este grafiquito lo que vemos es el valor de una cuota hora. Por ejemplo, en el estado de Alberta, acceder a una cuota de 1 kilo de grasa por día durante un año ronda $50.000. Así que es un club bastante caro para acceder. Bueno, ¿cómo se establece el precio regulado? Dijimos que bueno, el objetivo es cubrir el costo de producción de leche de la mayoría de los tambos, porque ¿cómo hacen esto? Bueno, anualmente hacen estudios de costos, miran los costos de los tambos, descartan el 5% inferior para no estar subsidiando con el precio, y a partir de eso establecen como un precio soporte o precio base o precio mínimo, que es de referencia porque después son las provincias las que finalmente determinan el precio en cada lugar. También en Canadá hay un sistema de clasificación de las leches. En este caso se utilizan 5 clases. Y también el precio se establece considerando los componentes, que son grasa, proteínas y sólidos. Y para determinar cada uno de esos componentes, las juntas provinciales tienen en cuenta los precios de referencia de manteca y leche en polvo que son fijados por la Comisión Canadiense de Lechería. Es un sistema también complejo, se consideran los componentes, cada componente tiene su precio, se establece un precio mínimo, un precio para los productores en esa provincia, pero también siempre ajustando
o teniendo en cuenta el costo de producción y el índice de precios al consumidor. Bueno, es una política que es muy cuestionada porque, por un lado, tener este precio mínimo implica que muchas veces el costo de estos lácteos va a ser más alto para el consumidor, así que está muy cuestionado tanto internamente y también afuera por el tema de, que va en contra de la política de libre mercado de la comunidad, de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, saltemos a Unión Europea. Acá arriba, como mencionamos, hay datos de la Unión Europea. En este caso, bueno, desde el año 2015 no existen más las cuotas, se eliminaron en abril de 2015, así que la producción está desregulada. Y lo que sí tenemos en este bloque es un paquete de medidas que son más o menos seguidas por los países que integran el bloque, 27 países. Y una de estas medidas tiene que ver con las buenas prácticas contractuales, en donde se inserta el tema del precio de la leche al productor. Otras medidas incluidas en el paquete, bueno, monitor con información del mercado. Esto es muy importante porque la información siempre da poder para el momento de las negociaciones. En este paquete también se autorizan las organizaciones de productores para que puedan negociar en conjunto el precio de la leche. Y bueno, y otras cuestiones, por ejemplo, el tema de denominaciones de origen que están vigentes en Italia. Bueno, buenas prácticas contractuales, estas son medidas sugeridas. Cada país después es libre de cómo implementa estas buenas prácticas. En algunos casos, en algunos países, los contratos son obligatorios, los contratos escritos, en otros países no. Y bueno, sí lo que se debe considerar es dentro de esos contratos debe estar establecido el precio y con distintos criterios en cada país. El tema del precio, bueno, el tema de cómo se establece el precio va a tener mucha relación con la estructura industrial. En los países con una fuerte presencia de cooperativas se define dentro de las cooperativas. En otros países con una mayor presencia de procesadores privados, en donde hay negociaciones entre partes, la situación es diferente. Acá elegimos 3 países, que son España, Francia e Italia. Y bueno, en cada uno de ellos tenemos situaciones diferentes. Por ejemplo, en el tema de duración de contratos, en Francia se exige como mínimo 5 años, después es negociable. En el caso de Italia, 1 año, también negociable, pero bueno, en cada país va a haber situaciones diferentes. Empecemos con España. Bueno, en España hay una ley, que es la Ley de la Cadena Alimentaria, que se estableció en el año 2013. Y esta ley es muy particular porque dice que, bueno, que el precio que se le va a pagar debe considerar los costos de cada eslabón. Situación que, bueno, que se sabe que no se cumple y de hecho eso ha llevado ahora recientemente, en el año 2021, a que se modificaran algunas cuestiones en relación al precio de la leche. En el caso de Francia es la Ley de Estados Generales de la Alimentación, que también sufrió modificaciones en el 2021. En esta ley se menciona que en los contratos se debe especificar el precio o bien la fórmula del precio a partir de la cual se va a determinar el valor a pagar a los productores. Y bueno, y una cuestión interesante en Francia es que actualmente hay alrededor de 51 asociaciones de productores que se fueron formando con el objetivo de mejorar el poder de negociación. Y finalmente tenemos a Italia, que si nosotros vemos el gráfico de precios, es el país que recibe mayor precio de ese grupito. Y esto se debe a que en Italia existen las denominaciones de origen que, bueno, permiten aumentar el precio que finalmente reciben los productores. En el caso de Italia, en los contratos se utilizan precios indexados o fijos y lo más común es que se fije un precio fijo o base y después se va variando durante el año y acá se tienen en cuenta índices y lo más común es el índice de precios alemanes o del precio del parmesano. Bueno, pasemos a Nueva Zelanda, Oceanía. Acá estamos en presencia del país más desregulado en materia de política lechera. Lo que sí tenemos en Nueva Zelanda es la presencia de una cooperativa muy importante que es Fonterra, que lidera el mercado y que, bueno, termina siendo la referencia de precio.
En el caso de Fonterra, para establecer el precio, ellos tienen publicado un manual metodológico en donde le dicen al productor cómo establecen el precio. Y básicamente se resume en este cuadro, en donde se menciona que el precio que va a recibir el productor va a surgir de los ingresos que considera de convertir toda la leche que recibe en el valor de leche en polvo entera y leche en polvo descremada. O sea que considera el valor de los productos exportados porque toma como referencia el Global Dairy Trade. Le descuenta los costos y finalmente llega a un precio del productor, también considerando el tema de calidad. Los productores de Nueva Zelanda, además de esto, como la mayoría participan de la cooperativa, también reciben dividendos. Y otra cuestión interesante que me parecía importante remarcar es que desde el año 2016 se generó en Nueva Zelanda un mercado de futuros y opciones, que es una estrategia que tienen los productores locales para tratar, digamos, de administrar o transferir la volatilidad de precios. Bueno, el vecino Australia tiene una situación similar, solamente que ahí no hay una cooperativa fuerte, sino que, bueno, las relaciones se realizan con los diferentes procesadores. Bueno, se paga por calidad, composición, y en el año 2020 lo que se instrumentó en Australia como medio para transparentar o mejorar las transacciones entre compradores y vendedores es un código de conducta que es de carácter obligatorio y aquellos que no lo cumplen tienen sanciones. Ese código lechero es administrado por la Comisión Australiana de Competencia y Consumo y ese código básicamente dice que, bueno, que los procesadores deben publicar durante junio una oferta de contrato de suministro de leche y dentro de esa oferta deben indicar el precio mínimo que van a pagar durante esa temporada. El precio mínimo. Y ahí, bueno, puede ser precio mínimo y esos contratos pueden ser contratos exclusivos o bien los productores pueden vender a más de un procesador. Importante en relación al precio, el código no dice que ese precio tiene que ser mayor al costo de producción de leche, no es mencionado, simplemente sí que sea pública la oferta de tal manera que los productores puedan comparar ofertas y luego decidir a qué procesador van a vender. Bueno, aquí en este cuadro tenemos un ejemplo de acuerdo de suministro, en donde, bueno, acá se menciona el precio mínimo para un contrato exclusivo y los valores para grasa y proteína. Bueno, ya llegando a Sudamérica, nos detenemos en Brasil, que bueno, en este país no existen intervenciones casi, y bueno, es un país con un alto nivel de informalidad en el mercado lácteo. Sí, lo que tenemos en Brasil es, a partir del año 2003, es una asociación civil que se llama Conceleite, que lo que trata de hacer es determinar un precio de referencia a partir de una metodología bastante similar a la utilizada en Estados Unidos con las órdenes federales. Bueno, Conceleite estima esos valores de referencia para el mes vigente y siguiente, o sea que los productores quizás pueden tomar ese valor como un valor para negociar, pero no lo sabemos. Está presente en Paraná, Río Grande do Sul, en varios estados. Sin embargo, bueno, hay algunos problemas en la metodología y finalmente el precio de referencia termina siendo bastante diferente al que reciben los productores. En este gráfico mostramos para el caso de Río Grande do Sul la situación entre el precio realmente recibido por los productores, que es la línea color celeste, y el precio de referencia, que es la línea color negro. Y bueno, vemos que a raíz de estas diferencias metodológicas y diferencias en los precios, debieron cortar la estimación, ajustar metodología, y bueno, ahora aparentemente en 2022 comienza a acoplarse mejor. Bueno, y esta es la situación de los países que fuimos eligiendo. En general se observa que en la mayoría el tema de la composición y la calidad son tenidas en cuenta. Y bueno, vamos a ver ahora qué pasa en Brasil y Argentina, que eso nos lo va a contar Francisco.